un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios ha sido más que bueno, amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Denle un aplauso fuerte, fuerte, aleluya, aleluya. En este ambiente así queremos despedir a los niños para que vayan a su clase, que vayan con bendición y que Dios los llene y los fortalece y les llene del Espíritu Santo. Les traigo saludos. ¿Se pueden quedar de pie conmigo unos minutos más? Perdone. Así se pueden poner de pie 3 minutitos y nos sentamos. Le quiero dar primeramente saludos de parte del pastor Jorge y la pastora Ibelice. Ellos se encuentran ahora mismo en Puerto Rico. Uno de los hijos de la casa Byron se casa hoy. Amén. Seguimos multiplicando la casa de una manera u otra, pero la multiplicamos. Amén. Ya para el próximo domingo 7 de julio ellos estarán con nosotros de regresos. Y le queremos decir, si están escuchando, viendo, que los extrañamos muchísimo. Siempre a mí me gusta dar las gracias por la oportunidad, y quiero dar las gracias al pastor Jorge y a la pastora Ibeliz por la oportunidad de predicar la palabra. El compartir la palabra es un honor y un privilegio. Mi esposa y yo estamos sumamente contentos de estar aquí con ustedes en Orlando. Este es nuestro 3er mes que estamos aquí, gracias a Dios. Y estamos contentos porque sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Ya estaba haciendo cosas grandes y hace cosas grandes hoy y seguirá haciendo cosas grandes. Amén. Y lo creemos. Sabemos que Dios tiene algo grande con nosotros y para nosotros es un honor y un privilegio simplemente de ser parte de las cosas grandes que Dios está haciendo. Quiero entrar directamente en la palabra en esta mañana, así que vaya conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y Francisco, si puedes bajar el pad un poquito. Muchas gracias. Gracias, Señor. Mientras siguen buscando la palabra, les queremos decir que hoy vamos a continuar con la serie La Iglesia Auténtica. Esta es la tercera parte de esta serie y vamos a continuar con la Iglesia Auténtica, hablando de la estación salvavidas. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, diga conmigo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Permite que en esta mañana tú nos hables a todos de nosotros, Señor. Padre, que tu palabra sea una espada que corte lo profundo de nuestro corazón y que saque lo que tenga que sacar, que sea una semilla que caiga en terreno fértil y que crezca como un árbol de conocimiento que podamos aplicar en cada día de nuestra vida, Señor. No solamente que escuchemos, pero que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Que lo que aprendamos hoy lo podamos aplicar mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, toda la semana y los meses y los años por venir. Te damos gracias de nuevo por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Yo escuché una historia hace tiempo que quizás puede ser un poquito muy jocosa, pero a mí me habla mucho de la condición de la iglesia como estamos hoy. Este muchacho jovencito comenzó a trabajar en una ferretería de estilo Home Depot. Y el muchacho en su primer día le iban a dar una tarea en específica, pero el jefe lo entrenó a hacer ciertas cosas. Básicamente él iba a trabajar en la área donde estaban las tablas de madera. Y su trabajo era que tenía que cortar 100 tablas de madera a 10 pies de ancho o de largo. Y el jefe le dio unas instrucciones bastante simples. Las instrucciones eran: saca una cinta, mide los 10 pies, marca la madera con un lápiz, la corta, la montas en el carrito,
acumulas 10 tablas y las llevas al almacén. Simple, ¿verdad? Uno pensando que los jóvenes en día de hoy, ¿verdad? Aquellos que tienen teenagers, se van a acordar de todas las instrucciones que le estamos dando. Sí, sencillo. Mide 10 pies con la cinta, marca la madera con un lápiz, la cortas, la montas en un carrito, acumula 10 tablas y la llevas al almacén. Este joven, como todo típico joven, rápido empezó a maquinar cómo yo puedo hacer esto más fácil. No sé si ustedes los padres se pueden identificar con eso. ¿Cómo yo puedo hacer que estos pasos sean más fáciles para mí? Y él se maquinó en su mente, yo puedo hacerlo fácil, simplemente en vez de marcarlo con la cinta, lo voy a marcar con la misma tabla que estoy cortando. Él viene y lo que hace es que él saca la primera tablita, la mide, después con esa tablita la corta, busca la otra tabla, usa esa tabla, mide la otra con la tabla, le pone el lápiz, pone la tabla que cortó en el carrito, corta la nueva tabla, entonces usa esa tabla para medir la otra. Y así sigue y sigue. Corta las 100 tablas y las lleva al almacén. Entonces el jefe llega al almacén. Y cuando el jefe llega al almacén, todas las tablas son de diferentes tamaños. Empezaron a 10 pies y la última tabla medía 11 pies. El muchacho, en vez de medir con la cinta, estaba midiendo con la tabla que estaba cortando y básicamente estaba haciendo una copia de la copia. Una copia de la copia. Y es interesante que un pequeño cambio, tan pequeño, quizás insignificante, a través del tiempo haga tanta diferencia. Porque no se dio cuenta que cada vez que estaba usando una tabla para marcar la otra, le estaba añadiendo una fracción de una pulgada a la tabla que estaba cortando la próxima vez. Y eso es lo mismo que está pasando en la iglesia de Cristo. En un momento dado, alguien pensó en una estrategia o tuvo una idea que parecía una buena idea, experimentó algún tipo de éxito, compartió su idea y comenzó a hacer una copia de la copia. Y muchas veces las iglesias que existen hoy no están siendo comparadas con la iglesia original, pero lo que hacemos es que vemos una iglesia que tiene éxito y empezamos a copiar lo que esa iglesia está haciendo. Y entonces nosotros creamos una iglesia y la iglesia, otra iglesia ve lo que estamos haciendo y ellos se copian lo que estamos nosotros haciendo y sigue así. Y a través del tiempo, todos sabemos qué pasa cuando nosotros hacemos una copia de una copia. La calidad de la copia del original comienza a disminuir y no es hasta que tú comparas la copia al original que te das cuenta de lo mucho que ha cambiado. Entonces a través del tiempo la iglesia de Dios ha evolucionado y con esa evolución hemos visto cambios que han impactado la identidad de la iglesia. No es un secreto que estamos viviendo en tiempos que la mayoría de las cosas que estamos experimentando dentro de la iglesia están centradas en el hombre en vez de centradas en Dios. Lo vemos por cualquier iglesia que tú vayas. Y en el proceso hemos tenido un lento desvío en el que muchos han perdido la verdad de por qué existimos como iglesia dentro de nuestra comunidad. Porque a través de hacer una copia de la copia nos hemos alejado poco a poco de la iglesia auténtica que fue la que Jesús instituyó. Y da pena decirlo, pero a veces es más fácil adoptar la forma en que el mundo hace las cosas. Aunque Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos con los patrones de este mundo, la mayoría de las iglesias se han conformado a hacer las cosas como las hacen en este mundo. Y vivimos en momentos donde hay iglesias que tienen estrategias que son mejores usadas para parques como Disney que la misma iglesia. Porque estamos haciendo cosas como las hace el mundo. Incluso eso ha causado ahora que nosotros los que vamos a la iglesia, los miembros de la iglesia, empezamos hasta a elegir a dónde vamos por conveniencias. Muchas personas escogen a la iglesia que van porque le queda cerca, porque no tienen que guiar muy lejos. Muchas personas escogen iglesias a donde van porque el programa de niños es bueno, porque la música es buena, porque las luces son buenas, porque el pastor predica bueno, porque las sillas son cómodas, porque tienen aire acondicionado. Diferentes razones, pero nosotros mismos nos hemos acostumbrado a los patrones de este mundo y escogemos una iglesia simplemente como nos hace sentir a nosotros. De la misma manera que el mundo escoge diferentes cosas. Esta mentalidad del yo no es algo nuevo. Esto es lo mismo que le preocupaba a Pablo cuando leemos esta carta que le escribe a Timoteo. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, que ahora Timoteo está a cargo de esta iglesia en Éfeso, que la tarea de Timoteo tiene por delante es un reto. Él está ahora lidiando con cosas difíciles, falsas doctrinas, trabajando con la conducta de la iglesia y la conducta de los ministros. Y Timoteo es jovencito,
es un joven. Y su edad y su falta de experiencia también es un reto para él. Pablo había ayudado a iniciar esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso es una de las iglesias más populares o famosas de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que hay más cartas escritas sobre la iglesia de Éfeso de que cualquier otra iglesia. Esta iglesia fue instituida o iniciada por Pablo, luego se la pasó a Timoteo y finalmente fue el hermano de Jesús que se quedó con la iglesia. Así que ahí estaban los mejores de los mejores. Eso es como decir que cuando tú llegas a esta iglesia están los mejores predicadores de la área. Pero ahora Pablo está mirando lo que está pasando en la iglesia y su mayor preocupación era que esta gran conocida iglesia de Éfesos perdiera el enfoque y olvidara su misión. Él estaba preocupado que aunque esa iglesia era conocida, aunque él estaba ahí, aunque estaba Timoteo, que era básicamente su hijo, él estaba preocupado que estaba evolucionando y estaba cambiando. Porque dentro de la iglesia habían falsos maestros que se habían levantado en la iglesia y estaban concentrados en cosas que no tenían nada que ver con la misión. No sé si eso suena familiar. Iglesias que funcionan, pero no tienen nada que ver con la misión y la visión de Cristo. Incluso yo estaba leyendo un libro que decía que si el Espíritu Santo de Dios se ha levantado de la iglesia, sobre 75% de los ministerios que están funcionando hoy seguirían funcionando como si nada hubiera pasado. Ahora, yo no sé si esa cifra es correcta, pero como quiera que sea, el pensar simplemente que hay ministerios que pueden funcionar sin la guianza y el discernimiento del Espíritu Santo, eso es razón por cual preocuparse. Porque muchos de nosotros estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas en vez del Espíritu Santo. Y esto le preocupaba a Pablo. Ellos estaban haciendo cosas como pensando en genealogías, mitos y códigos secretos de la Biblia. Hasta los planes de dietas de Jesús estaban pensando, ¿qué comía Jesús? Para nosotros comer como Jesús. Y cómo Dios puede hacerte próspero y darte éxito. Esto suena como las iglesias de hoy en día. ¿Qué es lo que Dios puede hacer para mí? Esta mentalidad de yo, esta mentalidad de que se trata de mí. Que si yo llego a la iglesia, ¿qué van a hacer por mí? ¿Y qué hay ahí para mí? What are they going to do for me? What do they have for me? Esa mentalidad de yo es lo que le preocupaba a Pablo. Y poco a poco la iglesia de Éfeso se estaba convirtiendo más en un club social que en una misión de rescate. Y yo sé que esta palabra de hoy no es fácil de tragar. Pero yo le garantizo que si usted se adueña de ella y la digiere, Dios va a hacer grandes cosas en su vida y en la vida de su familia. La iglesia de Éfeso lamentablemente se estaba convirtiendo más en un club social que una misión de rescate. Y lo triste de esto es que eso suena demasiado similar a muchas de las iglesias que vemos hoy en día. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, es hora que tú empieces a confrontar estos problemas. La situación puede ponerse grave y tenemos que volver a la misión. La verdad de Dios siempre lleva confrontamiento. Aunque usted quiera o no quiera, la verdad de Dios siempre nos confronta. En amor, pero siempre lleva el confrontamiento. Entonces Pablo le dice tres cosas iniciales en estos versículos, del 1 al 8. Dice, lo primero que dice Pablo es, confronta la importancia de la oración. La oración es la fundación de quienes somos nosotros como creyentes. Dice en 1 Timoteo, el primer versículo, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí vemos que Pablo se refiere a cómo nosotros deberíamos vivir como cristianos en general. Específicamente, cómo debemos de orar. Nuestro comportamiento como iglesia debe coincidir con el evangelio que nosotros predicamos. Sabes que muchas personas no creen en lo que nosotros decimos, no porque no es verdad, sino es que no vivimos lo que decimos. Y cuando nosotros no vivimos lo que decimos, nos convertimos en hipócritas de lo que estamos diciendo. Es como esos padres que dicen, no hagas como yo hago, sino como yo digo. Eso a mí me molesta. Yo una vez, no voy a tirar a nadie al medio, pero una vez tuve un encuentro con una persona y esa persona tenía los pies en el sofá con los zapatos puestos. Y yo pues vi que estaba cómodo y también hice lo mismo. Y yo le dije a él,
Él me dijo, saca los pies del mueble, que aquí no se pueden poner los pies con el zapato. Y yo le dije a él, lamentablemente yo era jovencito y un poquito arisco, y le dije, bueno, si tú lo estás haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Dice, porque yo soy el hombre de esta casa. Y tú haces lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso a mí me molesta. Pero muchos de nosotros hacemos lo mismo con el evangelio. Queremos predicar la verdad a diferentes personas y le decimos, olvídate de lo que tú estás viendo. Tú haces lo que yo digo, no lo que yo hago. Y las personas se convierten en personas incrédulas, no por el evangelio, sino por las personas que son los mensajeros del evangelio. Y eso duele. Lamentablemente, esto no es siempre nuestra verdad y la razón por la cual muchas personas no confían lo que sale de nuestras bocas. Tenemos que estar seguros de que estamos viviendo lo que estamos predicando. Y Pablo le dice, primero que nada, asegurémonos de que haya oración. Asegúrate de comunicarte con Dios. La oración es algo tan importante, pero usualmente es uno de nuestros últimos recursos que usamos. Da tristeza decirlo, pero nosotros, la iglesia se ve bella hoy, ustedes se ven hermosos, está llena. Dios está haciendo cosas lindas con esta casa. Así que esto no es para ustedes, esto es para los que me están escuchando en el streaming. Pero nosotros entonces hacemos un llamado a un servicio de oración y menos de la mitad de las personas se aparecen. Pero la oración es la fundación de nuestra relación con Dios. Porque tú no puedes tener una relación con alguien si tú no hablas y te comunicas con ellos. Pero a veces queremos que Dios haga cosas por nosotros si nosotros tenemos una relación con Él primero. Y Pablo le dice, asegurémonos de que haya oración, asegúrate de comunicarte con Dios. Porque la diferencia entre una iglesia, una reunión cristiana y una reunión no cristiana, es cuando nosotros dependemos simplemente de Dios y reconocemos nuestra necesidad y agradecimiento por Dios. Pablo le dice a Timoteo, cuando la iglesia se reúne, lo primero que es importante es asegurarse de orar. Por eso es que a mí me fascina como nosotros comenzamos todos los servicios. Y no lo comprometemos por nada, no importa la actividad que tengamos, siempre comenzamos con oración, porque hay que darle gracias a Dios y entrar por los atrios con acción de gracia, reconociendo que Él es nuestro recurso y nuestra fuente. Pablo aquí está usando 4 palabras diferentes para la oración: súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracia. Básicamente está tratando de atacar todo tipo de ángulo concerniente a la oración. La oración debe ser siempre nuestra primera opción, independientemente de la situación o la circunstancia. Porque nosotros no oramos simplemente cuando todo está bien, aunque muchos de nosotros simplemente oramos cuando todo está mal. Pero la oración siempre debe ser nuestra primera opción. La forma en que oramos como iglesia y por quién oramos dice mucho sobre nuestra visión y nuestra misión. Porque como está hablando anteriormente, la mentalidad de Dios se ha apoderado de nosotros y nosotros simplemente hasta le enseñamos a los niños, ora para que Dios te bendiga. Ora para que Dios te dé ese carro. Ora para que Dios te dé ese trabajo. Ora para que Dios haga esto. Ora para que Dios te quite el dolor de cabeza. Cosas grandes, cosas pequeñas, pero todo tiene que ver con nosotros. Y Pablo le está diciendo que la forma en que nosotros oramos como iglesia y por quién oramos dice mucho sobre cómo vemos nuestra misión. Pablo le está diciendo a él que cuando oramos necesitamos elevar nuestra visión por encima de nuestra propia vida y por encima de las cosas que nosotros queremos. La oración no debe de ser concentrada en nuestras necesidades simplemente, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Pero Pablo le dice que tiene que orar por los reyes. Tenemos que orar dándonos cuenta de que Dios quiere usarte a ti y a mí para hacer una bendición para los demás. Y a mí me gusta esto porque en Mateo 22, 36 al 40, le preguntan a Jesús, ¿cuáles los mandamientos más poderosos y más grandes? Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros queremos amar a Dios, pero tenemos problemas amando a nuestros prójimos. Queremos orar por nosotros, pero tenemos problemas orando por otros. De hecho, en el versículo 2 dice
que debemos orar por los reyes y por todos los que están en altos cargos, para que podamos llevar una vida pacífica, tranquila, piadosa y digna en todos los sentidos. Esto es una enseñanza fuerte, porque es fácil orar por tu esposo o tu esposa. Es fácil orar por tu hijo. Y si tienes que orar por esa persona que te cae un poquito pesado. O si tienes que orar por Donald Trump o Biden. Nosotros muchas veces oramos por nuestras preferencias personales y nuestros deseos y las necesidades. Y Pablo le está diciendo aquí que tú tienes que orar por todo el mundo, incluyendo a aquellos que te hacen daño. Lo interesante de esto es que cuando Pablo le dice esto a Timoteo, él está hablando de orar por Nerón. Y él era malísimo. Incluso él fue el que mató a Pablo. Y Pablo le dice, tú tienes que orar por Nerón. Aunque él sabía que él no era una persona buena. Porque nosotros no oramos por las personas por quien ellos son. Oramos por lo que Dios puede hacer por esa persona y a través de esa persona. ¿Qué significaría para ti en este día? Orar por tu Nerón. Por esa persona que se te hace difícil compartir. O esa persona que quizás te cae pesado. No quiero decir que tú odias, porque nadie debe de odiar a nadie. Pero hay personas que ¿verdad? Que es mejor a veces ni hablar con ellos. Pero orar por esas personas no es fácil. Esto lo que está diciendo es que debemos de orar por los presidentes, no importando tu partido político. Debemos de orar por nuestro gobernador. Debemos de orar por la paz y el orden. Debemos de orar por nuestros vecinos, nuestra comunidad. Y por las personas que no te caen bien. Tenemos que modelar a Jesucristo para que las personas que nos rodean vean a Jesús en nosotros. Y eso es más fácil dicho que hecho. Y así la gente pueda sentir y ser atraída por el Evangelio. Nosotros somos la Biblia que muchas personas leen. Y lamentablemente lo que están leyendo no coincide con lo que estamos diciendo. Las predicaciones más efectivas, créame, las predicaciones más efectivas no son predicadas, son experimentadas. Porque yo te puedo predicar el Evangelio aquí hasta que la cara se me ponga azul. Pero si yo no estoy viviendo y tú no puedes ver en mí el ejemplo de Jesús, de nada vale que yo te hable a ti la palabra de Dios si yo no estoy viviendo lo que estoy diciendo. Tu experiencia conmigo, como yo interactúo contigo, como yo me comporto contigo, como yo soy como iglesia, como yo oro por ti, dice más de mí que lo que yo estoy diciendo. La Biblia que muchos leen es tu vida, es tu manera de ser, tu comportamiento. Y ese es el objetivo. Por eso oramos, porque amamos a las personas que Dios ama. Y queremos verlos perdonados, libres, viviendo en la vida que Dios quiere que ellos vivan. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Si hay alguien en tu vida ahora mismo que tú amas, que está lejos de Dios, y quizás tú has perdido la esperanza de que Dios va a hacer algo en su vida, que va a cambiar su vida, y estás quizás cansado y agobiado, y estás orando, Dios te invita a volver a creer. Porque hay poder en la oración. Porque Dios rescata al que está cautivo. Dios levanta al que está caído. Dios restaura, Dios transforma. Dios hace lo que tenga que hacer. Dios alinea lo que tenga que alinear. Y la oración es poder. La oración es poder. Dios te invita a volver a creer en esta mañana. No dejes de orar por ellos. Sigue creyendo que lo que Dios dijo sobre tu vida y sobre tu familia, si Él lo dijo, Él lo hará. Tienes que creerlo, Él lo hará. Lo segundo que Pablo le dice a Timoteo es que le habla del Dios de la iglesia que salva vidas. Un Dios que salva. En el versículo 3 y 4 dice así: esto es bueno, esta clase de oración es buena y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos sean salvos y llegar al conocimiento de la verdad. Esa es la fundación del Evangelio. Dios desea que todos nosotros seamos salvos. Que tus vecinos sean salvos. Que tus jefes sean salvos. Que tus hijos sean salvos. Esa es la fundación del Evangelio. Por eso en Marcos 16 Dios nos deja la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que creyere y será bautizado, ¿qué? Será salvo.
Mire, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nosotros nos movemos de ser el templo de Dios a ser el pueblo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, para que podamos compartir el Evangelio para la gloria de Dios. Les repito, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos movemos de ser el templo de Dios, estas 4 paredes, a ser el pueblo de Dios, llenos del Espíritu de Dios para compartir el Evangelio para la gloria de Dios. En el versículo 5 y 6 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, que es el testimonio dado en el momento adecuado. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. El problema principal que vemos hoy en día es que muchos de los que dicen ser creyentes no conocen la verdad absoluta de Dios. Hay muchas personas sentadas en nuestras bancas, en diferentes iglesias, que escuchan la palabra de Dios, pero no conocen la verdad absoluta de Dios. Y cuando nosotros no conocemos la verdad absoluta de Dios, es fácil ser persuadido por diferentes cosas que leemos o escuchamos. Es importante que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Y ahí está el problema. Como muchos no están cimentados en la verdad de Dios, tenemos iglesias que están acariciando personas que están viviendo vidas que no son santas. Iglesias que están acariciando personas que viven una vida inmoral. Pero como no conocemos la verdad de Dios, seguimos de esa manera. Y lo que no crean un sentido de una culpabilidad o responsabilidad de esas personas por vivir una vida que no agrada a Dios. Nuestra verdad es que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, su sangre nos lava de todo pecado. Y ante los ojos de Dios, Él ya no te ve a ti ni a tu pecado. Él ve a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Dios te hace una nueva criatura. Pero ahí no se acaba. Aceptar a Jesús no se acaba ahí. Eso es lindo. Dios nos da acceso al trono. Dios nos da acceso al Padre. Después de ser lavados por la sangre, nuestra actitud y nuestro comportamiento tienen que reflejar al Dios que decimos que servimos. Aceptar a Dios, a Jesús es bueno y es el principio de la jornada. Pero después de aceptar a Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestro comportamiento, en la manera que oramos, en la manera que interactuamos, tiene que cambiar y reflejar al Dios que nos redimió. En Juan capítulo 4, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Dígalo conmigo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino al Padre si no es por Jesús. Hay muchas personas predicando diferentes teologías y yo estoy aquí para decirte que no hay ningún otro camino al Padre si no es a través de Jesús. Él es nuestro mediador. Y yo no creo que es una coincidencia que lo primero que Jesús dice es que yo soy el camino. Básicamente Él dice, yo soy la puerta. El sacrificio de Jesús provee el acceso al Padre. Él es la puerta que facilita el acceso al Padre para que tú puedas disfrutar de la llenura de su presencia. La realidad es que no importa las diferentes enseñanzas que tú escuches por ahí, solamente hay un camino hacia el Padre y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden tomar 30 segundos y adorar a Dios y darle gracias por el sacrificio de Jesús que ha hecho por nosotros? Que Él nos ha lavado y nos ha dado vida y vida nueva. Aleluya. El tercer punto que Pablo le dice a Timoteo, él le habla de las amenazas de una iglesia que salva vidas. Una de las amenazas más fuertes que amenaza a la iglesia de hoy en día es la distracción. Y en estos últimos versículos Pablo se vuelve práctico y él habla como los hombres tienden a distraerse y como las mujeres tienden a distraerse también. En el versículo 8 dice, deseo pues que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Nuestra realidad es que los hombres muchas veces luchan con el poder y el control. Yo no sé si eso es verdad. Si hay algunas mujeres aquí que no quieren levantar la mano, que sus esposos luchan con el poder y el control. ¡Qué silencio! Está todo el mundo, yo quiero llegar a casa en paz y tranquila. Pero la realidad es que no solamente con los hombres.
Todos nosotros luchamos con lo que es el poder y el control. Luchamos con la ira, luchamos con diferentes cosas que nos llevan a puntos a discutir y a hacer cosas que no debemos de hacer. Y aunque es mayormente los hombres que luchan mucho con lo que es el poder y el control, todos tenemos algo con que cogiamos, que tenemos dificultad. Y a veces discutimos por cosas que son realmente insignificantes. ¿Cuántos están aquí casados? Levanta tu mano si estás casado. ¿Han habido una vez que estás teniendo una discusión con su esposa o su esposo y están ahí y los dos son tercos porque uno no quiere pedir perdón y el otro tampoco? Y aunque los dos saben que uno de los dos está mal, ninguno dice que él está mal. Y se miran así y llega un momento que dice, ¿qué zánganos somos? ¿Para qué estamos discutiendo? Yo una vez estaba discutiendo con mi esposa y estoy aquí tirando mis trapos al aire, discutiendo con mi esposa. Y yo la miro así, ella me mira a mí y nos empezamos a reír. Nosotros, ¿qué zánganos somos? Yo no voy para ningún lado, tú no vas para ningún lado. ¿Para qué estamos discutiendo? Son tonterías. Y eso pasa. Y estaba pasando en el tiempo de la iglesia de Éfeso. Y si pasamos tiempo peleando y discutiendo, no hay mucho tiempo para salvar vidas y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la estrategia del enemigo. Él quiere distraernos, él quiere llevarnos en contienda, que estemos tan preocupados discutiendo unos con nosotros que no tengamos tiempo para salir afuera y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Esa es la estrategia del enemigo. El enemigo lo que quiere es detener la obra de Dios que está haciendo en ti y a través de ti. Así que si tú y yo pasamos los días peleando y discutiendo diferentes cosas, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces pasamos tanto tiempo resolviendo contienda entre nosotros mismos que no tenemos ni tiempo para hacer luz en medio de las tinieblas. Y la gente de afuera nos miran de afuera para adentro y se ríen de nosotros. Porque nosotros estamos en contienda, discutiendo cosas que son boberías. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué se pueden poner? ¿Qué no se pueden poner? ¿Qué música escuchar? ¿Qué música? Y cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Y un mundo sufriendo y perdiéndose y nosotros discutiendo por tonterías. Yo conozco tantos líderes y amigos que estudian la palabra de Dios de la A a la Z y se aprenden todos los versículos y pasan todo el día con otra persona que estudió la palabra de Dios discutiendo teología. Discutiendo si habían dinosaurios o no. Discutiendo ángeles caídos. Tantas cosas insignificantes, no insignificantes de la palabra de Dios, pero insignificantes para salvar las vidas que se están perdiendo. Y pasamos tanto tiempo discutiendo cosas entre nosotros mismos que no tenemos tiempo para hacer la sal de la tierra que Dios nos llamó a hacer. No podemos permitir que el enemigo nos desenfoque de nuestra meta. Eso es lo que él quiere. Él quiere que tú y yo nos desenfoquemos de nuestra meta. Él quiere... Mira, hermano, él quiere que tú y yo nos enfoquemos tanto en el éxito de otra persona y otra iglesia para que nosotros imitemos lo que ellos están haciendo en vez de imitar lo que Jesús nos llamó a hacer. Él prefiere llenar tus ojos de diferentes cosas en las redes sociales para que tú te compares con otra persona. Y tú mires a esa otra persona y tú digas, ¿cómo lo hicieron? Olvídate de cómo lo hicieron. ¿Qué Dios te dice a ti que tú hagas? Eso es lo importante. ¿Cómo esa iglesia creció? ¿Cómo ese ministerio creció? ¿Cómo esa persona creció? ¿Cómo predicas? ¿Qué aprendiste? Mira, métete en la palabra de Dios. Ora y créele a Dios que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Pero eso es lo que el enemigo trata de hacer. Distraerte. Distracción. Cuando tú estudias el libro de Nehemías, tú te das cuenta que eso fue lo que el enemigo trató de hacer desde el principio. Y cada vez que el enemigo trataba de distraer a Nehemías, Nehemías caía de rodillas. Lo aprendimos en la clase de Nehemías. Que cada vez que venía el enemigo a distraerlo, Nehemías caía de rodillas. Porque el enemigo trata de distraerte. El enemigo lo que quiere es separarte de lo que Dios tiene para ti. Él quiere poner contienda entre tú y yo. Mira, hay gente que van a la iglesia aunque no le guste el pastor que está predicando. Simplemente porque lo que quieren hacer es quejarse de lo que está pasando y cómo se está haciendo. El enemigo no le importa que tú vengas a la iglesia.
Tú puedes venir a la iglesia los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque el enemigo lo que quiere es que tú estés ocupado y distraído. Después que tú estés aquí sentado y no tengas una clara visión de lo que Dios quiere hacer para tu vida, y te pongas en contienda y distraído buscando diferentes cosas, comparándote y haciendo cosas que Dios no te ha llamado, Él está contento. Porque la batalla de nosotros no es aquí. El campo de trabajo existe afuera de estas cuatro paredes. Yo me acuerdo de hablar con mi esposa y estamos hablando de unas transiciones que estaban pasando en una iglesia. Y las personas estaban tan ocupadas pensando en lo que Dios iba a hacer con ellos como personas, que se le olvidó la encomienda de lo que tienen que hacer fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos muchos jóvenes y muchas personas que están preocupadas que cuál es mi llamado, a qué Dios me ha llamado. Voy a ser pastor de adoración, voy a ser músico. Y muchas de las cosas que estamos buscando como iglesia tienen que ver con lo que se llama la plataforma. Y Dios no nos ha llamado a estar en una plataforma. Dios nos ha llamado a estar en el campo de batalla, buscando a las personas que están perdidas, testificando de la grandeza que Dios ha hecho en tu vida, hablando de lo que Dios es, quién Dios es. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia es bello, es hermoso. La presencia de Dios existe aquí, está presente. Él sana, Él salva, Él restaura, Él transforma, Él levanta, Él libera al cautivo. Él hace todas esas cosas. Pero nuestro trabajo no es solamente de llenarnos y ser lo que podemos llamar glotones espirituales. Personas que llegamos a la iglesia simplemente para recibir que Dios tiene para mí. Que Dios tiene para mí. Incluso, y si le puedo ser bien transparente y honesto, muchas veces llegamos a la iglesia con la expectativa de lo que Dios va a hacer para nosotros, sin ninguna expectativa de lo que tú vas a hacer por Dios. Y llegamos aquí para escuchar las canciones que se van a cantar, no pensando que se supone que nosotros estemos cantándole a Él. Y nos quejamos de las canciones que cantamos hoy porque son viejas, no nos gustan. Esa no me ministró, como dicen los muchachos de hoy en día. That song didn't hit. That song didn't hit. Lo que te tiene que dar es la presencia de Dios en tu vida. Pero a veces nosotros nos preocupamos tanto por las cosas que tienen que ver con nosotros, que se nos olvida que estamos aquí para darle la gloria y la honra a Dios. Y de esa misma manera, lo que Dios nos da a nosotros no nos los da para nosotros mismos. Él nos los da para que nosotros lo compartamos. Esta iglesia no va a crecer simplemente porque Dios está aquí. Esa es la realidad. La presencia de Dios puede estar aquí fuerte, fuerte. Y eso es todo lo que se necesita. Pero es nuestro trabajo de ir afuera y ser las manos y los pies de Jesús. Y predicar el evangelio. Y ser testigo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y poder vivir una vida que es semejante a lo que estamos predicando. Para que las personas nos vean a nosotros y quieran lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes han visto una pareja que está contenta y riéndose y viven feliz? Y uno dice, wow, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero que cuando los jóvenes me miren a mí, a mi esposa, me pregunten a mí, ¿cómo ustedes lo hacen? Llevan tantos años casados, ¿cómo se hace? Nunca has visto una pareja que lleva 50 años y lo primero que le pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y el hombre siempre dice, yo digo sí. No, son bromas. Pero ese debe ser el sentimiento de las personas cuando nos ven a nosotros. Que te ven quizás enfermo, pero te ven contento. Y te preguntan, Sammy, ¿cómo tú lo haces? Sammy dice, yo creo en Dios. Y puede ser que Sammy le diga, yo sé que Él me puede sanar. Porque yo le he visto. Él sana. Pero aún si no me sana, Él sigue siendo Dios. ¿Ah? Que tú vayas al trabajo y tengas un problema con tu familia o un familiar y te vean optimista porque tú crees en la palabra de Dios. Lo que queremos es que las personas nos miren a nosotros como iglesia y ellos anhelen tener lo que nosotros tenemos. Pero la única manera que podemos hacer eso es si nosotros vivimos lo que predicamos, si nos amamos unos a los otros. Jesús mismo lo dijo, ellos reconocerán que tú eres mío de la manera en cual ustedes se aman.
Dios está llamando a la iglesia. Esta serie es fuerte, porque Dios está llamando a la iglesia a un acercamiento a Él, de tal manera que nosotros podamos reflejar quién Él es de verdad. Y el mundo está hambriento y sediento por las cosas que nosotros tenemos, y muchos de nosotros estamos callados porque estamos distraídos haciendo cosas que no tienen que ver nada con la misión. Esta iglesia se va a multiplicar, y yo se lo garantizo porque yo lo creo en mi espíritu, que esta iglesia se va a multiplicar. Lo que vemos hoy es una fracción de lo que Dios va a seguir haciendo. Pero va a pasar porque nosotros vivimos lo que predicamos. Porque nosotros somos ejemplos y testimonios ambulantes de la misericordia y la gracia de Dios. Que cuando vean una persona como Sammy, digan: yo no sé lo que tú tienes, pero yo lo quiero. Yo no sé cómo tú lo haces, pero yo quiero hacerlo de esa manera. Póngase de pie conmigo esta mañana.